¿Qué tal, amigos y amigas? Es una alegría estar con cada uno y cada una de ustedes. Les saluda el Padre Vicente Agila. El mensaje que el Señor nos regala para este domingo, 29º domingo del tiempo ordinario. A propósito, también es el Día Mundial de las Misiones. Así que vamos a escuchar con atención cuál es la palabra que el Señor nos regala para este domingo, y está tomada del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y la palabra del Señor dice así: Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre, sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo, el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Mis queridos hermanos y hermanas, esta palabra nos puede ayudar a cada uno de nosotros a descubrir varias lecciones. La una: ¿qué es lo que Jesús quería enseñar con esto? Orar con insistencia, orar sin desanimarse, perseverar en la oración. En alguna ocasión, más de una persona se pregunta: pero es que yo no sé orar. Ciertamente, especialmente a nosotros, los de la religión católica, como que la oración se ha quedado reservada a un pequeño grupo de personas que se han hasta especializado en la oración. Llámese monjes, llámese monjas, monasterios, sacerdotes, religiosas, seminaristas, pero como que no se ha socializado, para usar terminología un poquito de moda en nuestra época, no se ha socializado eso. Hay un fraile que ha dedicado toda su vida a difundir la importancia de la oración. Me estoy refiriendo al padre Ignacio Larrañaga, que él ha fundado los talleres de oración y vida. ¿Y cuál es la finalidad? Y él decía en alguna ocasión, que tuve la oportunidad de estar, algunas ocasiones, pero en una en particular, la oportunidad de estar en un retiro de 8 días, y él decía: yo estoy convencido que hoy hacen tanta falta maestros y maestras de oración. Y es que la oración tiene un poder tan grande, tan fuerte. Es el recurso más grande. Algunos místicos llegaron a decir que la debilidad de Dios es la oración. Es decir, que el lado débil de Dios es la oración de los hombres. La debilidad de Dios, la oración, y la fortaleza del ser humano, la oración. Y orar persistente, insistentemente. Yo creo que muchos de nosotros hemos crecido en la cultura del rezo, pero no en el de la oración. Cuando digo rezo, porque varias veces dice vamos a orar, y lo que terminan es rezando. ¿Y qué es rezar? ¿Cuál es la diferencia? Rezar es repetir exactamente lo mismo varias veces. Rezar. Rezamos el rosario, rezamos el Vía Crucis, rezamos el Padre Nuestro, rezamos el Rosario de los Dolores, rezamos la Coronilla de la Misericordia, y vamos a reza y reza y reza. Y justamente de esto está hablando la importancia del rezo, del repetir constantemente. Es una forma también de orar. Pero la otra forma, la oración, porque en la oración hay diferentes categorías, pero la oración, en frases de Santa Teresa, dice que orar es hablar amistosamente con quien sabemos que nos ama. Aunque más adelante, en ese proceso de crecimiento de la oración, ella llega a decir que en la contemplación, orar es decidirse a estar con el Señor. No es solamente hablar. Es que cuando uno va disfrutando de las amistades, a veces llegan momentos donde uno no necesariamente está habla y habla y habla. Simplemente está y disfruta del estar con la persona que se ama.
Y entonces, en este sentido, creo que este mensaje del Evangelio va a ayudarnos, sin que esto caiga en contradicción, a entender la importancia de la oración. Porque cuando uno lee el Evangelio va a encontrarse con otro pasaje donde Jesús decía, no multipliquen sus discursos y tanta palabrería. Y por otro lado dice, aquí hay que repetirlo y estar allí. Y esta viuda es el ejemplo de la mujer insistente. La viuda insistente, la viuda que representa aquel que lo ha perdido todo. Porque en la época de Jesús, la mujer que quedaba viuda quedaba al abandono. Lo ha perdido todo, no tiene quien la defienda. Y está siendo víctima de la injusticia. Y eso es lo que refleja esta viuda, que es víctima de la injusticia. Y ella va y clama a un juez humano y temporal que le haga justicia. Pero se encuentra con un juez que bien podría ser el patrón de los jueces, yo no sé de cuántos países. Pero ¿qué dice el Evangelio? Lo dice, que se tardó. O sea, un juez lento, un juez perezoso, un juez flojo, y un juez que sabía lo que estaba haciendo, pero se demoraba y se demoraba y se demoraba. Un juez que se tarda. Eso nos va a ayudar a nosotros a decir, bueno, para que vean ustedes la justicia humana y la justicia divina, cómo es de diferente. Y entonces dice, bueno, y al final este juez, ¿qué llega a decir? Esta mujer me fastidia tanto con su petición y su cantaleta, y está allí, repite, que aunque no temo a Dios, miren, es un juez que sabe de Dios, pero que no obedece a Dios. Y aunque no creo en Dios o no temo a Dios, no tengo miedo a Dios. Sin embargo, voy a hacerle justicia a esta viuda porque va a acabar rompiéndome la cabeza. Yo no sé si se refería al grito de la mujer o es que esta mujer tenía una buena talla que le iba a dar su buen... Yo no lo sé. Pero en todo caso, aquí deja una lección muy grande. Yo he escuchado algunas personas que dicen, es que allí donde no hay justicia, ese es el caldo de cultivo para la violencia. Y aquí el Evangelio refleja un poco eso. El juez dice, si no le hago justicia, va a terminar rompiéndome la cabeza. O sea, mire qué bonita lección. Si no se hace justicia, entonces la injusticia es una de las razones por la que se produce la violencia. Ojalá me estén escuchando algunos jueces. Si usted no hace justicia, usted está contribuyendo entonces al fomento de la violencia. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su rol? ¿Para qué Dios le permitió en la vida ser esa persona que está sensible frente a las situaciones? Porque yo pienso que para ser juez, para ser abogado, se necesita sensibilidad. ¿Para qué? Para que exista el orden en la sociedad. Porque en definitiva, ¿quiénes son las personas encargadas del orden en la sociedad? Pues son los jueces. Son las personas que están encargadas del custodio también del que se cumplan las leyes. Es la policía para controlar este orden. Pero vamos un poquito más allá. Hoy es el Día Mundial de las Misiones. Y es que si hablamos de justicia también tenemos que reconocer que la fe que usted y yo tenemos ha sido una fe que la hemos ido recibiendo, madurando, orientando, descontaminando, fortaleciendo. ¿Gracias a qué? ¿Y gracias a quién? Gracias a los misioneros y las misioneras. Yo no sé si ustedes, aquellos que han tenido la oportunidad de pasar por el viejo mundo o por Europa, donde ustedes van a darse cuenta, esas catedrales inmensas, esos monumentos hermosísimos en nuestros pueblos, los templos tan grandes, las construcciones del estilo gótico, ¿qué representan todo eso? La fe de otros. Hoy también nuestros templos, nuestras parroquias, son y deben ser la expresión de la fe. ¿De quién? De otros que nos anunciaron el Evangelio. Hoy es el Día Mundial de las Misiones. Y es que apoyar a las misiones, lo primero que hay que hacer, el primer recurso con el cual podemos ayudar a un misionero o a una misionera adyentes, es decir, del que está yendo hacia aquellas personas que todavía no conocen a Jesucristo, es nuestra oración.
Y nuestra oración insistente, persistente. Y a eso se refería Jesús cuando decía en este fragmento del Evangelio, hay que orar sin desanimarse. Hay que orar insistentemente. Pues miren, si esta justicia humana tarda, ¿cuánto más Dios vendrá rápido? Y Dios vendrá, a diferencia del ser humano, cuando usted y yo lo necesitamos. San Agustín decía que cuando uno le pide a Dios las cosas, Dios le da 3 respuestas. Sí, cuando Dios ve que es lo que nos conviene. No, cuando Dios ve que no es lo que nos conviene. Y a veces, decía San Agustín, nos dice, espera un poco. Espera un poco. Así que yo no sé, mi hermano y mi hermana, ¿cómo anda usted de oración? Pero yo quiero invitarle a que usted, este mismo momento, se ponga a recordar quién le ha ayudado a usted a madurar y a crecer en su fe. A lo mejor usted se está recordando de su mamá, de su catequista, de un sacerdote, de una misionera, de un religioso. ¿Qué le impresionó de esa persona? En mi caso, quienes alimentaron mi vocación como sacerdote fue ver a otros sacerdotes que dejaron tierra, país, familia, para irse a vivir en los barrios pobres y ayudar a la gente y inyectarles entusiasmo y esperanza. Es que esas son las buenas noticias. Las buenas noticias es poderle mostrar a los demás que Dios no los ha abandonado, que Dios está presente y vivo, actuando a través de ¿quién? De cristianos y cristianas sensibles. Ahí donde está, yo quiero invitarle a que usted haga una pequeña oración conmigo. Si quiere, cierre sus ojos y dígale conmigo, Señor, quiero darte gracias porque un día pude conocerte a través de las catequesis pequeñas, sencillas que me dio mi madre. De ella aprendí a decirte, Papá Dios. De ella aprendí las primeras oraciones. De ella aprendí a rezar el Padre Nuestro, el Ave María, la oración del Ángel de la Guarda. Y después fui creciendo y fui al catecismo. Y quiero darte gracias por mis catequistas. Quiero darte gracias por los sacerdotes que pasaron por mi vida. Quiero darte gracias por las religiosas, por los misioneros y misioneras, por los familiares que me enseñaron a conocerte más, a tener esta idea de un Dios amor. Al principio, ciertamente, eran solo ideas. Después pude conocerte tal cual eres. Y quiero darte gracias porque en la oración tú alimentas mi esperanza, tú alimentas mi vocación, tú alimentas mi existir. Señor, quiero estar delante de tu presencia cada día como aquella viuda del Evangelio que te hablaba a ti, Señor, hazme justicia. Señor, tú sabes lo que está pasando en mi vida. Si tú eres de aquellos hermanos y hermanas que tienes problemas, díselos al Señor. Señor, tú sabes lo que está pasando en mi hogar. Tú sabes lo que está pasando en mi trabajo. Señor, hazme justicia. Señor, que pueda reinar el orden y la armonía. Señor, quiero experimentar tu misericordia. Y aquí estaré cada día hablando contigo, conversando contigo, contándote lo que hay dentro de mi corazón. Señor, que eres un Dios bueno, que eres un Dios misericordioso. Tú alimentas mi esperanza con este fragmento del Evangelio que he meditado hoy. Sé que tú vendrás en mi ayuda, no cuando yo quiera, sino cuando tú veas que es lo que yo necesito o es el momento oportuno. Solamente inclino mi cabeza para decirte que acepto tu voluntad. Como tantas veces lo rezo en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y que todo el honor y la gloria sean para ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Respire profundamente y dígale gracias, Señor. Y te pido por los misioneros y misioneras que este mismo instante están difundiendo tu palabra, tu buena noticia, tu mensaje en el mundo. Que el Señor me los bendiga. Que tengan una hermosa semana.